Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Concluyó el fin de semana anterior la Cumbre Mundial de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela. Esta cumbre congregó a más de 200 personas procedentes de numerosos países del orbe. Se denominó Diálogo Mundial por la Paz, la Soberanía y la Democracia Bolivariana. Como decimos, en torno a esta cumbre se congregaron una gran cantidad de personas procedentes de numerosas regiones del mundo, pero también estuvieron numerosos colectivos venezolanos presentes en este encuentro. Uno de los asistentes, uno de los colombianos asistentes fue Gustavo Rojas, quien participó de manera activa en las deliberaciones de esta cumbre. Buenas tardes, Gustavo, gracias por acompañarnos en Pacífico Noticias. Muy buenas tardes, Luis Alfonso, y buenas tardes a la audiencia grande de Pacífico Noticias. Es un gusto, como siempre, y un honor estar aquí. Bueno, ¿cómo transcurrió esta cumbre? ¿Qué la motivó? ¿Cómo se desarrolló su debate? Cuéntenos usted que fue uno de los partícipes de este encuentro. Bueno, empezando por qué la motivó. Lo motivó para la invitación que abre Venezuela para crear una asociación de amigos en el mundo, amigos que se expresen, que defienden la revolución y especialmente los engaños y estén listos al menos a desnudar las agresiones que realiza día a día el imperio estadounidense y las sanciones y todo ese tipo de agresiones que ha montado para tratar de acabar con la revolución desde hace ya más de 17 años. ¿Quiénes participaron en este encuentro? Tenemos información general en el sentido de que hubo más de 200 representantes de diferentes países del mundo, pero ¿a quiénes destacaría usted? ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo fueron seleccionados? Cuéntenos. Bueno, Gustavo. yo diría que tuvimos tres tipos de participantes. En primer lugar, el gobierno de Venezuela, que el evento lo promovió el gobierno a nivel de presidencia y especialmente del grupo del Ministerio de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, digamos que los asistentes, que fueron de más de 60 países, que fue hecho con invitaciones directas, preseleccionadas, amigos de Venezuela tradicionales. Ahí estamos viendo, Gustavo, partes de las deliberaciones, usted interviniendo allí. Sí, eso fue el día... ¿Qué planteamientos formuló a propósito de esa intervención? Bueno, en realidad yo quise mostrar a nombre de Colombia que los colombianos no todos hacemos parte, no todos los colombianos estamos mediatizados por el engaño publicitario y la información que nos llega todos los días. En realidad, una de las labores principales es buscar cómo romper esa mediatización para que nuestra gente se dé cuenta aquí y en Venezuela también y en otras partes cuál es la realidad de Venezuela, porque está muy oscuro. ¿No? Estamos detrás de toneladas de papel y de información radial y de televisión contra Venezuela, la mayoría falsa o por lo menos muy parcializada. Otra cosa es la verdad, lo que sale de allá emana. Entonces yo planteé en ese momento que la posibilidad de que mostrar que en Colombia hay personas distintas, personas que no creemos en la cháchara publicitaria y que estamos más allá de ella y que estamos listos a buscar la verdad y desenmascarar la agresión de estadounidense, que es la que está detrás de todo. Y finalmente señalé un episodio que lo vi aquí, en Pacífico Noticias, que fue cuando se realizó el Congreso de las FARC-EP para convertirse en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Un joven fariano, entiendo que no tenía más de 24 años, se levantó y dijo que algo así como, díganle al presidente Maduro que aquí en Colombia hay miles de personas como yo dispuestos a ir a pelear en el evento de una invasión estadounidense o de otro país. Eso lo conocí precisamente por Pacífico Noticias y lo dije y fue mi motivo de un aplauso severo y que después al final el mismo ministro, Vladimir Padrino, Ministro de Defensa. Ministro de Defensa, que hizo una exposición magistral sobre las Fuerzas Armadas, vino a darme un saludo particular.
Bueno, entonces tuvo usted una participación destacada en esta cumbre. ¿Qué otros voceros de organizaciones internacionales participaron? Entendemos que estuvo Evo Morales también, el presidente de Bolivia. Evo Morales, quien mandó la delegación más numerosa. Hubo 60 personas, había 57, pero cuando él llegó con 2 personas más, dijo, ahora somos 60, contándose él como uno más de Evo, pues como siempre es un convidado genial, lleno de anécdotas, de humor y demás, y con Nicolás Maduro tienen un buen nivel de comprensión. Él participó de lo que fue el diálogo aló presidente, que se realiza los domingos y que esta vez se realizó en uno de los altos de las montañas orientales que rodean a Caracas, que es el Cerro de Ávila. Usted planteaba ahora que pues, fue muy bien recibido el gesto del excombatiente en relación con la disponibilidad de muchos colombianos de contribuir en la defensa en una presunta intervención militar como ha sido la amenaza de Donald Trump contra Venezuela. ¿Qué conclusiones hubo precisamente en relación con toda esa cantidad, con toda esa catarata de amenazas, de chantajes proferidos por el presidente de los Estados Unidos contra la soberanía, contra el gobierno y contra el pueblo venezolano? Bueno, Venezuela se ratifica por todos los lados que es un país de paz. Venezuela no es un país de guerra y lo que uno respira en ese país es paz, paz y más paz, especialmente ahora que la constituyente se montó. O sea que lo que se respira es el apoyo, el rechazo full de todos los medios, de todas las instituciones en los países que se den y de los gobiernos en rechazo de una agresión que sería casi impensable, pero que en el menú de alguien, un lunático como Donald Trump, puede estar ahí, quién sabe si le sigan la gente de allá. Pero bueno, el tenor del ambiente es, vamos a rechazar, vamos a apoyar a Venezuela, y Venezuela no está sola, y el eslogan. Ese fue el eslogan. Todos somos Venezuela. Fue el eslogan del evento. Todos somos Venezuela. Y realmente es fácil con el pueblo maravilloso de Venezuela. Es fácil que todos seamos uno solo, porque un pueblo amable, generoso, simpático y entusiasta es el de Venezuela. A pesar de todas las adversidades, hay un pueblo firme que está pendiente de su revolución y viendo cómo solucionan los problemas, que especialmente son de carácter económico. Pero fíjate que la población no tiene un enfrentamiento de un político diferente. Es simplemente la necesidad de cosas que le faltan, pero eso es lo que está persiguiendo. No estaría detrás de un cambio de gobierno como si lo está Estados Unidos, ¿no? Entonces, y Estados Unidos tiene la peculiaridad de no aparecer en las noticias. Ellos se mimetizan, hacen todo, pero se esconden. Nosotros venimos haciendo un trabajo con el New York Times, un periódico, digamos, líder en Estados Unidos, entre la gente más ilustrada, y ese periódico para nada menciona a Estados Unidos. Cuando menciona, parece que fuera una confrontación interna entre una supuesta oposición y el gobierno, y nada más. ¿Cuál es su percepción, usted que estuvo allí varios días, en relación con la situación política, económica, social? Ya nos adelantaba algo, pero ¿cómo le resumiría a los caleños, a los vallecaucanos, esa percepción suya, ya que aquí pues se dicen tantísimas cosas y solamente desde un solo lado, desde un solo punto de vista? Yo diría que la mayor parte de la gente, es decir, tuve oportunidad de tratar a diferentes personas, pero no solamente con base a eso, sino con el tenor y la tradición de la revolución bolivariana. Yo creo que la gente lo que más espera es la paz. Allá la guerra y los asesinatos y esas muertes y esas guarimbas, la gente la rechaza frontalmente, y eso fue la catástrofe y el final de esa oposición que hubo, que se ha tomado la Asamblea Nacional. Entonces, pero además de eso, desea también un bienestar económico, de tener algunas cosas que han considerado esenciales para su vida, y la comida, alimentación diaria, algunos productos de aseo que a veces escasean, no por razón de Maduro, sino porque el sistema capitalista internacional y el neoliberalismo ha hecho que estos bienes se hagan más difíciles de conseguir, y ha puesto obstáculos y ha sancionado económicamente, que han sido las acciones más violentas que hemos tenido contra Venezuela, y ratificada recientemente por este sujeto que es el presidente de Estados Unidos, que si no fuera el presidente allá sería un simple payaso, sería un hazmerreír ante el mundo, pero ese sujeto tiene poder y hace este tipo de desplantes. Es decir, esa situación obedece a una ofensiva internacional
internacional que tiene la complicidad de el empresariado de la burguesía venezolana para tratar de, desarrollando esa estrategia, afectar el gobierno del presidente Maduro y la revolución bolivariana entonces. Así fue con Chávez, desde que Chávez ganó. Así fue el golpe de Estado que se dio en el 2002, siempre tratando de acabar con eso y volver otra vez al mundo grande del petróleo, a los recursos venezolanos, a quedarse las empresas en la corrupción y la mayor parte de la gente en el hambre y miseria. Hoy en día es una república popular independiente y esperamos que lo siga siendo, y lejos de caer, yo la vi cada vez más firme, porque ahora ya sin oposición se enfrentarán directamente y nos enfrentaremos nosotros, en realidad, a los Estados Unidos. ¿Cómo pudo percibir, Gustavo, la incidencia del triunfo de la convocatoria de una constituyente que ya está instalada, más de 500 integrantes, tratando de buscar solución a esos problemas que afrenta la hermana república? Formidable. Ya desde el Congreso de Angostura teníamos hace 2 siglos ya una constituyente. En Venezuela la constituyente se ha ejercido, pero nunca a nivel del pueblo como en esta vez. Siempre se ejercía como las constituyentes que se elaboran en los países más dependientes como Colombia, donde las grandes transformaciones se eluden. La FARC propuso, la FARC-EP, un tipo de constituyente en Colombia, pero no se le aceptó. Le recortaron y recortaron pedazos hasta quedarse finalmente con el status quo, que es lo que permite que este país se mantenga siendo no viable socialmente ni económicamente. Colombia no es un país viable, porque económicamente no puede sostener una sociedad donde la mayor parte de la gente vive re mal y está marginalizada. Y aunque así, quieren tenerla, sí, sostenerla a través de mentiras, mediatizados, juegos de fútbol y hasta novelitas de tercera clase. Finalmente, Gustavo Rojas, ¿cuál sería la conclusión que usted sacaría de esta presencia suya en Venezuela y específicamente en la Cumbre de Solidaridad? Que Venezuela está viva, que tiene muchos amigos en el mundo, que Venezuela no va a ser presa fácil, no está sola. No está sola. Conocimos por otra parte, en situación distinta, las ideas, por ejemplo, que militares de Rusia para ocupar algunas zonas estratégicas en especie de bases rusas, y eso yo no estoy dando ninguna revelación, pero de todas maneras las conocimos allá. Entonces, ese tipo de hace pensar, y las declaraciones hoy masivas en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas, han sido una tras otra contra la posición agresiva y salvaje y violenta e ignorante del presidente Trump y en favor de Venezuela, en favor de los derechos humanos. Es que este Trump pretende que los progresos que la humanidad ha conseguido, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, de ese holocausto que causó más de 80 millones de muertos, después de eso se replanteó que el mundo pudiera aspirar a vivir en paz. Pero hoy se sabe que la paz no es solamente el que las bayonetas se callen. La paz es que la humanidad puede tener niveles más adecuados de vida, más equilibrados y con un medio ambiente más conservado. Y la paz puede ser fraterna y puede ser lo que lleve en realidad a la humanidad a una situación bien distinta y a la felicidad entre las personas que habiten el mundo. Y es lo que ha logrado pues la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida hace poco y que se encuentra en plena marcha en la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Como siempre, con ustedes, siempre disponible, y que viva este noticiero Pacífico Noticias, porque es nuestra alternativa. Yo invito a que escuchemos esta información por acá y dejemos un poco de escuchar lo que es el cacaraqueo que siempre hemos escuchado de lo que se oye por otro lado, lo que se lee y lo que se ve por televisión. Ver BCN en realidad es vergonzoso. Volveremos sobre el tema de Venezuela, que es un tema que implica, que importa a los colombianos, porque es una república y es un pueblo hermano. Venezuela no está sola, Venezuela está viva, nos acaba de decir Gustavo Rojas, quien acaba de llegar de la República Bolivariana. Todos somos Venezuela. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.